5 tormentas de la vida. Las 5 tormentas de la vida. Proverbios capítulo 10, versículo 25, dice: cuando lleguen las tormentas de la vida, es decir, que van a llegar. Ahí no dice si llegan, ¿cierto? No dice si llegan las tormentas de la vida, sino cuando ¿qué? Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. ¿Cuántos tienen un cimiento eterno? Amén. Entonces hoy les voy a compartir las 5 tormentas de la vida. Preste mucha atención para ver si tal vez se encuentra en alguna de ellas, o por cuáles ha pasado y cuáles le faltan, y cómo también salir victoriosos en medio de las tormentas. Pues la vida está llena de tormentas o tempestades, es decir, de momentos de crisis, de dolor, de angustia. Hay algún tiempo en que hay calma, hay algún tiempo en que todas las cosas van bien, pero hay momentos que vienen intempestivamente a nuestras vidas y no estamos exentos. Momentos de dolor, de angustia, de incertidumbre que nos ponen a prueba y que nos hacen sentir vulnerables. Las tempestades pueden ser causadas por factores externos y por factores internos. ¿Cuáles son los factores externos? La pérdida de un ser querido, una enfermedad, un conflicto, una injusticia, alguna situación objetiva que miramos y decimos: claro, tremendo por lo que está pasando tal persona, o tremendo por esta situación que estoy pasando. Pero los factores internos son el miedo, la duda, la culpa, el rencor. O sea, son cosas acá de nuestra mente, de nuestro corazón, de cómo percibimos la vida. A veces puede ser que afuera no haya un problema realmente y otras personas puedan decir: pero yo no sé por qué fulano está tan mal si yo veo que su vida es bien. A veces hay factores internos, Señor, ¿cierto? Factores que nos llevan a que realmente sean tempestades. Las tempestades nos pueden sacudir y tienen el potencial de hacernos perder el equilibrio, de quitarnos la paz y la alegría. Nos pueden llevar a cuestionar nuestra fe y nuestra esperanza. Las tempestades le vienen a los creyentes y a los no creyentes, aunque las causas pueden ser diferentes, ¿sí? Por ejemplo, un creyente, cuando sus hijos, un hijo se rebela o una hija se aparta y se va por mal camino, puede causarle una crisis de fe a un padre y a una madre que han estado orando por sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Puede traer una crisis de fe, ¿cierto? Las tempestades nos muestran ¿qué? Nuestra fragilidad humana. Uno puede sentirse fuerte, joven, vigoroso, y de un momento a otro puede decir: cambiaron las cosas, un diagnóstico médico, alguna situación de enfermedad, ¿cierto? Entonces nos muestran esa fragilidad, pero también las tempestades muestran la capacidad que tenemos como seres humanos para enfrentarlas, nuestra resistencia, nuestra resiliencia. Amén. Eso puede verse a través de las tempestades. Y las tempestades no duran para siempre. Sonría y digan: las tempestades no duran para siempre. Amén. Y tienen un propósito, tienen un fin. No es algo ahí que qué energía desperdiciada, qué desperdiciado el sufrimiento. Algunos lo desperdician, pero hay un propósito en todo sufrimiento. Amén. Bueno, ¿cuáles son las 5 tempestades de la vida? Vamos con la primera, sin más preámbulo: las tormentas por causas de otros. Las tormentas por causa de otros. Y todos estaremos de acuerdo
en que siempre que a veces pasa algo, buscamos por qué o a quién echarle la culpa. Eso es culpa. Culpa del gobierno anterior, culpa de este gobierno, culpa del jefe, es culpa del marido, culpa de la esposa, es culpa del jefe, culpa en el trabajo. Bueno, buscamos a quién culpar. Pero realmente hay tormentas que son causadas por otras personas, pero son causadas por el bien de otros o por la culpa de otros. ¿Sí me hago entender? Y ya vamos a ver por qué. Hechos capítulo 27, el versículo 9 dice, hasta el verso 11 dice: habíamos perdido bastante tiempo, dice el apóstol Pablo, Lucas, hablando aquí de los viajes misioneros de él y del apóstol Pablo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Verso 11, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Y por lo tanto, si usted lee Hechos capítulo 27 en casa y el capítulo 28, se da cuenta que en efecto lo que el apóstol Pablo dijo, así sucedió. ¿Sí? Hubo naufragio, se perdió todo lo que llevaban en la embarcación, el trigo, tuvieron que botar la carga al mar y pues una situación muy tremenda, todo lo que vivieron. Sin embargo, cuando Pablo les dijo, el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ¿cierto? A veces en el barco que vamos, el barco de este país, de esta nación, la gente le hace más caso a los expertos que a la palabra de Dios o que a lo que predicamos nosotros. Pablo hablaba de acuerdo con el Señor, pero no escucharon. Si lo hubieran escuchado, no hubiera naufragado el barco. Igual sucede en cualquier grupo social. Entonces, esta tempestad representa a las tormentas causadas por el simple hecho de vivir en relación con otros, por el hecho de vivir en sociedad. ¿Sí? Por eso hay gente que dice: no, yo quisiera irme a vivir por allá solo, que nadie me cause problemas, ¿cierto? Hombres que quieren irse de la casa y no me aguanto más. O mujeres que quieren salir corriendo. Es muy duro esta situación del hogar y de la familia, dicen algunas personas, en algún momento de crisis. Entonces, son esas tempestades. ¿Por qué? Porque tenemos padres. Uno puede sufrir una tempestad de la vida porque los padres no fueron buenos administradores de los recursos. Porque tal vez papá se la gastó en licor, en cerveza, en el cigarrillo, en placeres, en promiscuidad sexual, y se gastaron el dinero y luego quedó la familia en pobreza. Entonces, esa tempestad, ¿por qué se puede vivir? ¿Por culpa de quién? De nuestros padres. ¿Y nosotros escogimos a nuestros padres? No los escogimos. Entonces es causada por otros. Pablo pasó por esta tempestad, pero no era culpa de él. No le hicieron caso. Y vino el naufragio del barco. El hecho de vivir en pareja, ¿cierto? Cuando uno de los cónyuges no está firme espiritualmente y viene la tentación y cae, y entonces sufre la familia por causa de una mala decisión de un esposo, de un padre, de una mujer y madre, ¿sí? Sufre la familia, pues una infidelidad, maltrato físico, un hijo, un niño
no tiene la culpa de estar en ese ambiente. Son tempestades por causa de otras personas. Por un trabajo, jefes injustos. Por un país, les decía, estamos en un barco donde no solo vamos quienes creemos en el Señor, sino que va mucha gente que no cree en el Señor, que no tiene en cuenta a Dios, que ignora a Dios. Y es más, mucha gente que odia a Dios. Mucha gente que odia las cosas de Dios. Muchos no lo dicen abiertamente, pero sus hechos lo demuestran. Y entonces es ahí donde podemos sufrir. Es una sociedad donde podemos experimentar la discriminación, por ejemplo. ¿Alguien ha experimentado discriminación alguna vez? Podemos enfrentar el conflicto. Esas tempestades del conflicto es por el hecho de vivir en sociedad. El conflicto en pareja, el conflicto de padres e hijos, el conflicto en el trabajo, la violencia, ¿sí? Y todos vamos a enfrentar conflictos, así seamos muy espirituales. Lo que pasa es que la persona espiritual en medio del conflicto va a tener la ayuda del Espíritu Santo para salir victorioso. Pero si uno no es espiritual, en medio del conflicto va a retroceder, va a perder, ¿sí? Va a naufragar el barco en medio del conflicto. La pobreza, les decía que no podemos escoger, por ejemplo, el país. Uy, yo hubiera nacido, ¿por qué vine a nacer por aquí en este cerro o en este desierto? ¿O por qué vine a nacer en este pueblo? Uy, hubiera nacido en Suiza, hubiera nacido en Estados Unidos. Vea toda la gente que muere tratando de pasar a Estados Unidos, ¿cierto? No escogimos dónde nacer. Pero una cosa le digo, si el Señor quiso que naciéramos acá, Dios tiene un propósito para guardarnos, para protegernos y bendecirnos. Amén. Entonces, la corrupción en ámbitos como el político, el económico, el judicial, el empresarial, el educativo, etcétera. Esas tempestades que podemos sufrir, ¿por qué? Porque estamos conviviendo en sociedad. Muchas veces hay naufragio del barco. Las decisiones de la mayoría o de una minoría nos afectan a todos. En el caso de la democracia, si las decisiones son de la mayoría, pero a veces las mayorías están mal. Pensamos que tal vez porque la mayoría dice una cosa están bien y no. En el nazismo la mayoría se puso de acuerdo con Hitler. Y ustedes saben a través de la historia la brutalidad y la estupidez que fue la ideología nazi. Pero la mayoría estaba de acuerdo. La mayoría estaba emocionada. Esto sí es. Incluso algunos pastores. ¿Sabía usted que algunos pastores estuvieron de acuerdo hasta que se dieron cuenta de la brutalidad que fue el nazismo? Pero no, la mayoría se dieron cuenta que eso era algo terrible. Entonces, en ese barco de la democracia, si la mayoría no tiene en cuenta a Dios, sus políticas son contra Dios, traen maldición a una nación. Y vamos a sufrir todos la tempestad por culpa de esa mayoría. Amén. Pero también a través de las minorías. Una minoría puede tomar un gobierno y ser ellos allá los que están bien. Gobiernos autoritarios, gobiernos violentos, gobiernos que restringen las libertades. Y ser ellos allá los que gobiernan, los que viven bien, por una minoría. La tiranía de las minorías también. Entonces, la mayoría o una minoría nos afectan a todos. Nos pueden afectar a todos cuando sus políticas traen miseria, maldición. Por eso lo que dice, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Entonces es importante tener en cuenta que en medio de estas situaciones somos llamados a ser mensajeros de Dios. Si el Señor permite que pasemos, mira, nosotros oramos por Colombia. Señor, guarda Colombia de un juicio, del juicio de Dios, por la rebeldía, por el pecado de la gente. Oramos. Guarda Colombia, Señor. Oramos por eso. Pero si es necesario que Colombia pase por situaciones difíciles,
Entonces, Señor, en medio de esa tempestad, guarda nuestra familia, guárdanos, guarda la iglesia, guarda nuestros hijos. Amén. Tenemos que orar por eso, porque hay algunas cosas que son necesarias para que la gente busque a Dios. Hechos capítulo 27, el verso 24 dice: y dijo Pablo, aquí es un ángel que le habla al apóstol Pablo, enviado del Señor, y dice: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Ahí iba un poderoso guerrero de Dios, un hombre de fe en ese barco. Y por ese hombre de fe que iba en ese barco, toda la gente fue bendecida. Y Dios usó la tempestad para que esa gente conociera la palabra del Señor, conocieran el poder de Dios. Y si viene una tempestad sobre el barco de esta nación, Dios quiere usarnos, y el propósito de Dios es que nosotros como iglesia seamos esos instrumentos de Dios, amén, para traer bendición. Y mira, Dios le preservó la vida a toda esta gente por el apóstol Pablo que estaba ahí. Eran 275 tripulantes del barco, si no me equivoco. Si me equivoco es por poquito. 270 y algo tripulantes del barco. Y dice que el Señor le habló a Pablo y le dijo: les conservaré la vida. ¿Sí? Les he reservado la vida. Hechos 27, el verso 20 y 22 dice: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, les dice el apóstol. Sabe que si esta nación escucha lo que la iglesia del Señor tiene que decirle, esta nación sería prosperada, bendecida, y nos evitaríamos muchos problemas, todo este odio y violencia, todas estas cosas tan horribles. Me decía una persona esta mañana: pastor, no ha visto, es todo ese odio que hay, en las redes, todo ese odio, toda esa violencia que hay. Yo creo que ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? Claro, es así, porque se ha metido odio, se ha promovido el odio, y los colombianos han querido escuchar más eso que la palabra del Señor. Pero bendito sea Dios por los colombianos que escuchamos la palabra de Dios, que amamos a Dios. Amén. Somos los instrumentos del Señor en medio de esta tempestad, en medio cuando se recrudece la violencia, cuando hay anarquía, cuando hay desorden, cuando cada uno pide sus derechos a las malas. Miren la problemática con la vía acá, porque la gente sale a las malas: no, mis derechos, y bueno, los otros que sufran. Si hay gente enferma que necesita atención médica, está un señor que venía, traía ahí un féretro con un familiar muerto, allá esperando días, porque la gente no considera a los demás sino son mis necesidades y el derecho a la protesta y a exigir mi necesidad. Y si todos actuamos así, pues esto es una cosa terrible. Hay anarquía, hay desorden. Pero nosotros vamos en este barco y somos llamados a ser los instrumentos del Señor. Amén. Y Dios va a hacer cosas grandes a través de nosotros. Tenemos fe en el Señor. Bueno, primera tormenta por culpa de otros. Por culpa de un mal cónyuge, por culpa de un mal gobierno, por culpa de un mal país, de una nación que no busca a Dios, por culpa de un hijo rebelde, una tormenta, por culpa de gente injusta en el trabajo. ¿Cuál es la segunda tormenta? La tormenta para impedirnos cumplir propósitos y sueños. ¿Cuál es la segunda? Aquella para impedirnos cumplir propósitos y sueños. Marcos capítulo 4, versículo 35 dice:
Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. ¿Usted sabe para dónde iba Jesús y sus discípulos? ¿Qué iban a hacer? Iban pasando el mar de Galilea. ¿Y saben para dónde iba? Jesús iba a la tierra de los gadarenos, y el Señor iba a hacer una obra especial allí. ¿Recuerdan que había unos endemoniados allí en aquel lugar? Terrible. Era tierra gentil, pero había un propósito del Señor Jesús: ir a liberar a ese hombre. Dice la Biblia que lo ataban con cadenas, rompía las cadenas, se hería con piedras, estaba entre los sepulcros, dice la Biblia. Y el Señor va allí, a tierra gentil, no era pueblo de Dios, a liberar a este hombre. Entonces, cuando iban cruzando el mar de Galilea, se levanta una tempestad tenaz, una tormenta, ¿sí? ¿Y sabes qué? Cuando nosotros, que tenemos propósito y planes y sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, vamos hacia allá, no crea que todo va a ser fácil. No crea: ay, como yo me hice rico de la noche a la mañana, yo conquisté, bueno, todo esto, eso fue como en un abrir y cerrar de ojos. No, va a haber tormentas por lo que anhelas, por ese sueño, por lo que estás orando, por lo que Dios ha puesto en tu corazón, para salir adelante en la vida. Van a haber tormentas, pero ¿sabe realmente acá qué hay? Una guerra espiritual, una batalla entre el bien y el mal, porque ustedes saben que el que levantó esa tempestad era el diablo. Jesús iba a liberar a un hombre que tenía legión, muchos demonios poseían un solo cuerpo, y aquella tierra estaba bajo principados y gobernantes espirituales demoníacos, y Jesús iba hacia allá. Satanás se levanta con esa tempestad para impedirlo, ¿sí? Pero el diablo no sabe que se enfrenta contra el Todopoderoso. Jesús es más poderoso. Amén. Entonces, esta tempestad se va a levantar. El diablo quiere a sus hijos. Satanás quiere a sus hijos. Quiere su hogar, destruir su hogar. Quiere su economía, quiere su salud. Todas esas conquistas hay que hacerlas en guerra espiritual. En una vida de oración, en una vida de consagración a Dios, pero una vida también de enfrentar al enemigo. Amén. Porque él se levantó contra los discípulos y contra Jesús y quiso hundir la barca. Y tú estás orando por tus hijos, estás orando por tu hogar, estás luchando por tu economía, estás luchando por tus sueños, y el enemigo se levanta y viene de Santa. ¿Es culpa suya? No. ¿Fue que usted pecó? No. ¿En la anterior tempestad también fue que usted pecó? No. Por eso es que no debemos juzgar cuando alguien pasa por situaciones difíciles. Solo esa persona y Dios en oración, esa persona en oración con Dios, que el Espíritu Santo le dé revelación. Pero por eso el propósito de compartir estas 5 tempestades también es para mirar y examinarnos. Entonces, en esta segunda tempestad no fue que ellos pecaron y por eso vino esa tormenta, sino por la guerra espiritual. Entonces, no se asusten. Levántese como hija de Dios, como hijo de Dios, a seguir guerreando, a seguir orando. El que se asuste es el diablo, pero usted tiene la victoria de Cristo. Amén. No diga como dicen algunos: ay no, yo mejor no vuelvo por allá a esa iglesia porque no, eso mira terrible, todo esto que me vino, mira esta situación, yo mejor no oro porque no le sirvo a Dios porque miren, no, eso el diablo se levanta contra usted. No, levántese usted, porque eso es como cuando uno a los terroristas le da lo que quieren, ¿cierto?
al secuestrador. Tengo miedo. Ay, miren, ¿cierto? Y el secuestrador, ¿qué hace? Se aprovecha. Este es el negocio, socio. ¿Cierto? Sigamos haciendo lo que esto es lo que les duele y por eso sueltan el billete. ¿Cierto? No, nosotros, el enemigo quiere manipularnos para que no sigamos al Señor, asustarnos para que nosotros no le sirvamos al Señor. Pero Dios nos ha dado la victoria, amén. Por eso si estás en una tempestad y el enemigo viene a confundirte y te dice, no, eso no vaya a la iglesia, no se consagre mucho, no ore tanto, más bien guarde un bajo perfil espiritual y verá que el diablo no lo molesta. No, Dios nos llamó es a hacer la guerra, porque si no la hacemos, ¿usted cree que Él va a dejar tranquilos a todos así no le hagan la guerra? Después va por los que no le hacen la guerra, ¿cierto? Entonces hay guerra espiritual. Tenemos que guerrear por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestros hijos, por la iglesia, por nuestro país. La guerra espiritual es una vida consagrada a Dios, es una vida de oración, es orar y declarar la palabra, es soplar sobre los huesos secos como hizo el profeta Ezequiel. En el nombre de Cristo, que vivan los huesos secos. Declaramos la palabra, la predicamos, pero oramos, pero profetizamos, amén. Pero damos la palabra de Dios sobre este país, sobre esta nación, sobre Colombia. Se levantan los huesos secos en el nombre de Jesús, en una familia. Ahí, guerra espiritual. Vamos con la tercera tormenta. Tormenta de contravía. La tormenta de contravía es la tormenta de Jonás. Esta tormenta sí es por un pecado personal. Y no les doy texto bíblico acá, no lo voy a leer, pero lean el libro de Jonás, sobre todo el capítulo 1, y se van a dar cuenta bien qué fue lo que pasó. Dios llama a Jonás y le dice, Jonás, ve y predica a Nínive, ve y habla mi palabra a esa ciudad para que se arrepientan, porque si no se arrepienten voy a traer juicio y los voy a destruir. Y Jonás quería que esa nación que era tan mala y que también había hecho sufrir mucho a Israel fuera destruida. Y Jonás dijo, no, yo no lo voy a hacer. Se fue, Dios le dijo por acá y él cogió por allá. Se fue para Tarsis, dijo, no voy a predicar, voy a huir de Dios, me voy a esconder. ¿Sí? Y se fue. Compró un boleto en barco para irse a Tarsis, y cuando van en el viaje se levanta una tempestad terrible y todos los marineros asustados. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. El enemigo quiere ponernos sueño espiritual, ¿sí? Y entonces va el capitán del barco y le dice, oiga, dormilón, y usted miren que nos vamos a hundir y todos estamos aquí luchando y usted durmiendo. Levántese a rezar, a orar a su Dios, que nos ayude, que nos vamos a ahogar. Esa gente perdió la comida que llevaban en el barco, la carga del barco les tocó lanzarla al mar porque para aliviar el barco en medio de la tempestad, ¿sí? Y Jonás les dijo, no, miren, aquí no hay de otra, yo tengo la culpa, yo estoy huyendo de Dios. Dios me dijo que hiciera esto y yo estoy haciendo otra cosa, ¿sí? Y la solución es que me tiren al mar. Ahí sí fue valiente Jonás, ¿no? Tírenme al mar. Y la gente, uy, no, si este Dios está bravo así, ¿cómo será si matamos a Jonás? Y la gente empezó y luego empezaron a orar al Dios de Jonás, porque ellos tenían era otros dioses, y como vieron que el Dios de Jonás estaba enojado, y le empezaron a orar y a decirle, Señor, tenemos que echar a este intruso allá al mar, pero perdónanos. Bueno, lo echaron y se calmó la tempestad. Se calmó. ¿La culpa era de quién? De Jonás. Iba en contravía a la voluntad de Dios. Entonces hay tormentas que causamos nosotros, y la culpa de quién es? Mía, por mi gran culpa, por mi culpa, ¿sí? Por nuestra culpa. Porque no hemos obedecido la palabra del Señor. Porque conocemos la palabra y estamos haciendo otra cosa.
¿sí? Hay tormentas que las podemos provocar en la vida. Por eso tenemos que examinarnos y decir, como dijo el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y estudio la palabra y examino, ¿hay algo? Sí, o yo he hecho algo, Señor, he sido injusto con alguien, he sido, no sé, mentiroso, bueno, alguna cosa, no sé, Señor, he sido hipócrita, vivo una espiritualidad para que los demás me vean, pero realmente yo no soy sincero contigo. Y aquí se necesita un arrepentimiento, se necesita volver al camino, porque Jonás iba en contravía. Es la tormenta de contravía, la tormenta de Jonás. En esa sí tenemos culpa, en las anteriores no, en esta sí. Y ahí es donde tenemos que examinarnos y tenemos que orar y conocer la palabra. Señor, ¿qué he hecho? Entonces conocemos la palabra. ¿Será que yo he abierto puertas al diablo con brujería, con hechicería, o con rebeldía, o con injusticia? ¿O yo estoy haciendo lo que a mí me parece y no lo que el Señor dice? Ahí es donde tenemos que abrir la mente e ir a buscar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Cuarta tormenta, la tormenta del juicio, la tormenta del diluvio. Es la tormenta del juicio. Lucas 17, versículo 26 y 29. Ahora, esta tormenta es causada por culpa ¿de quién? De la gente mala, que viendo que el Padre envió a su Hijo y dio lo que más ama, y viendo que Jesús dio su vida, pero la gente ignora a Dios, la gente odia a Dios. Pues ahorita los brazos del Señor están abiertos, pero viene el tiempo en que Dios se las va a cobrar. La Biblia enseña eso, amén. Entonces la tormenta del juicio, Lucas 17, 26, cuando el Hijo del Hombre regrese, el Hijo del Hombre es el Señor Jesús, dice que será como en los días ¿de quién? De Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y lo destruyó a todos. La gente disfrutaba ¿de qué? Banquetes, fiestas, casamientos. Eso no es malo, pero cuando eso tiene el primer lugar en el corazón, sí es un ídolo. Uno puede tener un banquete delicioso, usted puede casarse, usted puede disfrutar, hacer una fiesta con su familia, pero tú tienes en primer lugar a Dios y honras a Dios con todo lo que haces. Pero cuando todas estas cosas son hechas como el fin de la vida, mire lo que sigue diciendo la Biblia. El mundo será, el versículo 28, será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Están ocupados, afanados, haciendo dinero, trabajando. No, es que yo no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de orar. Yo no tengo tiempo de esos fanatismos, no, eso no. Ahí es que trabajar. Dice sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban, edificaban, o sea, el comercio, la vida. Dice verso 29, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y los destruyó a todos. La tormenta del diluvio es la tormenta del juicio. Esa tormenta viene de cuando en cuando sobre la tierra, pero va a haber un día en que llegará con toda. Ese es el principal objetivo por el cual nosotros como creyentes, ¿qué quiero decir con eso? Uno de los objetivos por el cual caminamos con Dios. Dice el Señor: huid, hijos míos, salid de Babilonia, la Babilonia espiritual que representa el mundo. Salid, hijos míos, porque el juicio va a venir, dice el Señor. Entonces, nosotros como creyentes, Dios nos da tantas bendiciones. Oramos muchas veces por los enfermos y se sanan, otras veces no se sana, pero amamos al Señor y Dios tiene un propósito con todo. Amén. Oramos por economía y Dios bendice y hace milagros económicos, bendice nuestros trabajos, nuestras economías, nos prospera. Oramos por nuestros hijos, Dios hace milagros. Oramos nosotros por
áreas donde necesitamos y el Señor los hace. Pero sabes que lo más importante es que vamos a ser librados de este juicio tan terrible que vendrá sobre la tierra. Y este es solo el comienzo, porque después de eso, si la gente muere sin Dios, la Biblia habla del infierno. Y Jesús dijo que es el lugar donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga. La gente no habla de eso, muchas veces no hablan de eso pero la Biblia es clara y tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice. Mira, en esta tormenta, la buena noticia para los hijos de Dios es que vamos a ir en barco. Amén. Es que vamos a ir bien, vamos a flotar. Noé, por ser justo, fue libre. Y los impíos fueron los que llevaron y fueron destruidos, como el versículo de Proverbios con el que comenzamos. Cuando viene la tormenta, los impíos son destruidos. Pero los que aman a Dios, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, dice la palabra, y vivimos para Dios, seremos guardados del juicio, los hijos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Esta tormenta será para destrucción y restitución, para destrucción de los que no se arrepintieron y para restitución de los hijos de Dios, bendición de los hijos de Dios. ¿Estás seguro de estar en el lugar de la restitución? ¿En el lugar de la bendición? Y la quinta tormenta, con esta termino, la tormenta para fortalecer la fe. Mateo capítulo 14, versículo 22. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas. ¿Alguien se encuentra en problemas? Bueno, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme. Ya se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y si alguien está pasando por un problema, una tormenta, el Señor te dice: tenga ánimo, yo estoy contigo. Amén. Bueno, dice que entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y entonces esta tormenta claramente fue para que Pedro subiera de nivel espiritual. Amén. Esta tormenta, todo el miedo. Y mira, uno en medio de esas tormentas de la vida, situaciones que no entendemos muchas veces de la vida cotidiana. A veces son una cosita acá, otra cosita allí, otra acá, y son hartas cositas que se unen. Y de pronto alguien te dice: no, pero tranquilo, no es un diagnóstico de una enfermedad terminal, no es tan grave, tranquilo, eso tiene solución. Pero es que a veces es una cosita aquí, otra allí, otra allí, otra allí, hasta que la gota rebosa el vaso. Son varias cosas que traen estrés, que no hay agua. 20 días sin agua. Nosotros duramos 20 días sin agua acá. Luego en esos mismos días falló la luz. No teníamos problemas de luz, un calor. Estamos en el fenómeno del Niño. Qué calor tan impresionante que está haciendo. Y resulta que no pudimos utilizar ventiladores porque la luz estaba fallando. ¿Usted se imagina con este calor en la noche para dormir? Eso es una cosita, pero luego viene otra cosita por acá, otra cosita por allí. No teníamos 20 días sin agua y nos llegó un cobro del agua 6 veces más de lo que consumimos normalmente. Y entonces tocó el derecho de petición y lo negaron, y entonces el recurso de reposición, porque es una cosa injusta, acusando de que manipulamos allá. Una mentira. ¿Sí? Entonces, de cosita en cosita, aquí, allá, 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 eso es una situación que genera estrés, ¿cierto? Son tempestades, se convierten en tempestades, situaciones económicas, situaciones con los hijos, problemitas de pareja,
Y a veces esos problemas de pareja tienen la capacidad de revolver todo, de golpear todas las demás áreas. ¿Sí? Tempestades. Pero ahí es donde tenemos que ir al Señor y descansar en Él. O a veces viene alguna situación y decimos, uy, no, vea, estaban asustados. Jesús venía y pensaron que era un fantasma. Y a veces ese problema es porque el Señor quiere mostrarnos su gloria y su poder, y nosotros no, ese es el fantasma. Qué miedo, ¿cierto? Y qué estrés. Y nos ponemos a quejarnos y a hablar, pero ahí en ese problema viene el Señor Jesús. Amén. Para mostrarnos su gloria y su poder. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Jesús dice, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Aquí estoy, dice el Señor, con sus hijos, con su pueblo. El Señor estará ahí. Entonces dice que Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando. Y ahí Pedro tuvo la oportunidad de subir de nivel espiritual. Ay, ojalá todos pudiéramos caminar sobre las aguas así como hizo Pedro, ¿cierto? Pedro fue el único, por eso esa situación, esa tempestad, para caminar sobre las aguas. Pero nosotros también podemos caminar sobre las aguas, que es cuando en medio de las pruebas, cuando en medio de las situaciones más difíciles, cuando en medio de la lucha, de la dificultad, pero a través de la fe caminamos sobre las aguas, nos mantenemos firmes, amén, y vamos adelante en victoria. Mira lo que pasó. ¿Cuál fue el problema? Si miramos el relato con detalle, podemos notar que Pedro salió de la barca al escuchar la voz de Jesús, salió de la barca. Así que nosotros también, al escuchar la voz de Jesús, vamos caminando. Pero Pedro se detuvo cuando empezó a considerar todo lo que se encontraba a su alrededor. Mientras él oyó la voz del Señor que le dijo, sí, Pedro, ven, camina sobre las aguas. Él contento, emocionado, ¿cierto? Pero cuando empezó a mirar los vientos, las olas a su alrededor, empezó a hundirse. Y así nos pasa cuando nosotros no tenemos nuestra mirada. El principio, Pedro ignoró el principio elemental. Puesto los ojos en Jesús, andamos por fe y no por vista. Amén. Si nosotros empezamos a ver alrededor los problemas, las situaciones, y dejamos de orar porque nos asustamos, porque el diablo viene y dice, si ve, eso es por orar, no ore tanto. Y bueno, otras personas, no, yo tengo que hacer allí, acá. Vamos primero a los expertos antes que a Dios en oración. Pues entonces ahí empezamos a hundirnos, porque estamos mirando las circunstancias y nuestra mirada no está en el Señor. Quitamos la mirada del Señor, y por eso Pedro se estaba hundiendo. Pero cuando Pedro clamó al Señor, el Señor extendió la mano y lo levantó. Amén. Entonces, denles aplauso al Señor. Jesús contó la parábola de los dos constructores, ¿recuerdan? Es decir, que a todos nos van a venir las tempestades. Uno edificó sobre la roca y el otro edificó sobre la arena. Cuando vinieron las tempestades, el que edificó sobre la arena, adiós casa, pero el que edificó sobre la roca, ahí permaneció la casa, firme. Esa es la diferencia. No es que a unos no le vienen tempestades y a otros sí, no, a todos nos vendrá, ¿sí? Y permanecerá firme el que tiene una vida espiritual fuerte con el Señor, fuerte con Dios, va a salir victorioso. No vemos las cosas como son, sino como somos. Muchas veces las cosas no son como pensamos, son como nosotros, como somos nosotros, ¿cierto? Así vemos los problemas, las situaciones internas. Después de la tormenta viene la calma. ¿Cuántos creen que después de la tormenta vendrá la calma? Amén. Y hay una cosa en común en las 5 tormentas de la vida, y es una gran noticia para todos. En esas 5 tormentas de la vida, si tenemos fe, saldremos bien librados, saldremos victoriosos, bendecidos. En la primera tormenta, que es la tormenta por causa de otros, Dios nos va a usar para traer bendición. En la segunda tormenta, ¿cuál es la segunda? La de Jonás. Pues si nosotros tenemos la actitud de Jonás, que Jonás se arrepintió, pues
Jonás cumplió el propósito de Dios y el Señor lo libró de morirse ahogado. ¿Cuál es la tercera? ¿La de qué? Ah, sí, la de Jonás es la tercera. La segunda es la que impide los sueños. Pues en esa, si nosotros mantenemos la fe, vamos a lograr nuestros sueños, vamos a conquistar lo que Dios tiene adelante para nosotros. En todas saldremos bien librados. En la del juicio saldremos bien librados porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y en la última, que es para probar la fe, si mantenemos la fe, vamos a crecer, vamos a subir de nivel. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Yo quiero terminar mi mensaje con esta palabra. El Salmo 30, versículo 2 al 5. Oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor. Me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes los justos. Alaben a su santo nombre. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero a la mañana llegará la alegría. Amén. Esa es la palabra del Señor, para que la creamos. Isaías capítulo 4 versículos 5 y 6 dice: entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión, y para todos los que se reúnan allí les dará una cubierta de nubes durante el día, y por la noche humo y ardiente fuego que cubrirá la tierra gloriosa. Será un refugio del calor del día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. Amén. La presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo será de día nube que nos guarde del calor del sol del día, como en el desierto, cuando el pueblo pasó por el desierto, y de noche, que el desierto es un frío aterrador, entonces será una columna de fuego que nos dé calor. La Chequiná, la presencia de Dios, amén, será la que nos cubrirá y nos guardará en medio de las tormentas. Ahora sí, denle ese aplauso fuerte. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Póngase de pie, levante sus manos y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en cualquier tormenta que yo tenga que enfrentar en la vida, Señor, tú vas conmigo. Señor, tú me usarás como un instrumento. Dígale al Señor: Señor, yo no quiero desfallecer en medio de la tormenta, Señor. Yo quiero mantener la fe. Yo quiero confiar en ti, Señor. Habla con el Señor. Levanta tus manos. No sé si en este momento estás pasando por alguna de estas tormentas. ¿Cuál es esa tormenta? Pero el Señor te dice hoy, Él te dice: yo estoy contigo, dice el Señor, para ayudarte, para que salgas victorioso, porque mi presencia, mi Espíritu Santo será como columna de nube para cubrirte y darte sombra en medio del sol ardiente de la prueba, dice el Señor. Y cuando pases por las aguas no te ahogarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás por el fuego de la prueba, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo te fortalezco, yo te doy mi mano. Por eso el Señor te dice hoy: no te desanimes, no tengas miedo, dice el Señor. El Señor te dice hoy: ten fe, confía en mí, todo terminará bien, todo terminará bien, porque a los que me aman todo les ayuda para bien. Y ahí levantando tus manos diciendo: Señor, confío en ti, Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, tú me guardarás, Señor, de todo mal. Si hay tormenta, Señor, por el hecho de vivir en este país, por el hecho de convivir, Señor, en sociedad, a veces tengo que sufrir tormentas por culpa de otros, pero Señor, yo voy a ser fiel a ti, Señor, yo voy a confiar en ti, Señor. Si es como Jonás, Señor, que yo estoy yendo en contravía, ayúdame, Señor, a entender, afina mi oído para escuchar tu voz. Señor, yo quiero entender tu palabra, guíame. Espíritu Santo, háblame, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que arreglar? ¿En qué estoy siendo desobediente, Señor? Dígale al Señor: Padre, ayúdame a entender por qué causas esta tormenta, Señor, en mi vida. Dígale al Señor. O cuando venga una tormenta en mi vida, Señor, ayúdame a comprender, ayúdame a buscar tu rostro. Y levanta tus manos y empieza a adorar al Señor.